Enlace de Mega, esto es más que todo para las personas que no han venido la anterior semana, o recién se han inscrito. Tienen la carpeta de, si no me equivoco, instaladores CIRC. Ahí está el Electronic Workbench y se descarga el instalador, ¿de acuerdo? Y lo instalan, next, 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 no hay ningún craqueo, no hay nada. Ya. Yo ya lo tengo instalado. La dinámica de la clase va a ser la siguiente. Hoy es la primera clase real teórica, ¿verdad? Las anteriores nos hemos dedicado a organizarnos un poco. El tema sería que vamos a ir de la demostración y después la explicación teórica, ¿ya? O sea, primero voy a mostrar más o menos cómo funciona y después vamos a hacer la explicación teórica, ¿ya? Hoy día nos toca ver lo que es la parte introductoria, un poco para definir lo que son las corrientes continuas y las corrientes, perdón, la corriente continua y la corriente alterna. Ya, en otras palabras, del enchufe de su casa para afuera y del enchufe de su casa para adentro, ¿no? Porque lo que es para adentro empezamos a usar bastante corriente continua. Ya, entonces para este caso, cualquier cosa me interrumpen o por chat también, porque son varios, ahí van a ver cuántos conectados antes tenemos. No estamos ahí. Esto. Tengo los 98 y aquí tengo 47. Ah, la clase va a grabar. Háblenme por audio, che. No me olvidar de grabar la reunión. Ya estamos grabando la clase. Gracias por la persona que me ha hecho recuerdo. A ver, esperaremos, todavía no está grabando. Ahora sí está empezando a grabar. Ya, este más. Después ya no. Ok, tienen cuentas institucionales, deben usarlas. Muy bien, dentro del Electronic Workbench tenemos lo que es dos simbologías. Ya, esto es corriente continua. Vamos a agrandarle más, 200%. ¿Ya? Y esto es corriente alterna. Todavía no estamos explicando teóricamente. Primero vamos a ver la alterna, la que tenemos en la casa. Esa mancha negra que ven, tal vez ustedes igual la van a tener, es por lo que es antiguo el software, ¿ya? No se van a asustar. Tal vez algunos ya lo han visto en colegio o en último curso, usualmente está en el programa, pero a veces no se alcanza a verlo, ¿no? Lo que son circuitos. Muy bien, tenemos esto. Ya. He arrastrado, por si acaso, un símbolo de voltaje alterno, una resistencia, y vamos a venir a esta pestaña que está aquí en instrumentos, a la última, perdón, al icono. Este icono, aquí hay uno con dos agujeritos, el primero, eso lo arrastra. Y este es un multímetro de diferentes, puede decir, de diferentes medidas. ¿Ya? Esto sí no lo voy a poder agrandar, pero aquí está en voltaje y aquí hay un símbolo a la izquierda de alterno y continuo. En este caso tenemos que medir alterno. Vamos, colocamos acá. Y aquí en el lado derecho hay como un switch, si pueden ver, 01. Enciendo, fíjense, me bota 120 volts, ¿no? Lo que está midiendo. Lo apago,
aquí lo podemos cambiar a nuestro voltaje de nuestro país, que es 220, y tenemos también 220 voltios, ¿no? En nuestro país manejamos frecuencias de 50 Hz, eso hay que tomar en cuenta. En algunos países es 60 Hz. Acá explicamos qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, estamos en 220 a 50 Hz. Otro instrumento, ya vamos a utilizar el termomultímetro. Fíjense, hay uno con una ondita senoidal y cuando me acerco con el mouse dice osciloscopio. Hago clic ahí. Ya. Entonces, en este caso, los dos de abajo, a ver, vamos a ver primero, cachito. Ya, esto vamos a conectar aquí abajo. Esto vamos a conectar aquí arriba. Y aquí está el cuadro, ¿no? Entonces, punto de referencia, me está pidiendo una tierra. Entonces, esto vamos a poner acá. Ya. Ya, como pueden ver, parpadeando tal vez, lo voy a poner un pause. Vamos a expandirlo para que sea más grande. ¿Cuál era el pause? No me acuerdo. Aquí está, ¿no? Aquí abajo del interruptor está el pause. Clic, ya. Como pueden ver, aquí está incursionando una onda senoidal, ¿no? Entonces, esta onda senoidal está demarcando los 220 voltios. Ya. Hasta aquí tienen que saber que hay una frecuencia, ¿verdad? Ya. Entonces, en el chat coloquen. Se va a llenar, se nos echando a ver un cachito. No, yo voy a preguntarle a alguien. Lo más fácil. A ver, al azar. Gabriel Wenz, ¿qué es frecuencia? Ingeniero, si no estoy mal, es la cantidad de tiempo que demora en dar una vuelta. No, eso sería periodo. Estamos por ahí, pero bien, ya. Vamos, Isabel Santimoral. Inge es la medida del número de las veces que se repite. ¿Pero en qué tiempo? En, en Hertz. No, en un segundo. ¿Estabas bien? Su compañero ha dicho tema de periodo más o menos, ¿no? Ya. ¿Cuántos ciclos, estas ondulaciones que ven? Estas ondulaciones que ven. A ver. Estas ondulaciones que ven. Por si acaso, hoy día es clase introductoria para las personas que ya un poquito dominan esta materia por algún motivo, tal vez están en un colegio, un tecnológico, o es su segunda carrera, tienen todo el derecho de retirarse, ¿no? Pero seamos pacientes porque hoy es una clase introductoria.
La próxima ya voy a entrar a ejercicio matemático con la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, todo esto es, pucha, este pulso. Vamos a ver. Todo esto, obviamente está mi pulso medio mal, ¿no? Pero, o sea, esto cumple un ciclo, ¿verdad? Empieza acá y termina acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 50 veces va a pasar esto, se va a repetir 50 ciclos por segundo. O sea, en un segundo va a haber 50 de esos ciclos, ¿no? En otros países nos está diciendo que van a ser 60 ciclos. Hablando un poco más de la carrera, ustedes tienen que dominar redes, por ejemplo, ¿no? En redes, ustedes tienen que manejar lo que es ciclos tanto en el cable de red, tanto en el Wi-Fi. Obviamente dentro de la materia casi no se ve mucho, pero en su vida profesional siempre va a pasar. ¿Qué sucede? El cable de red, por ejemplo, el antiguo, el categoría 5B, aguanta 100 megahertz, ¿no? Megahertz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a aguantar 100 millones de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, los actuales cables categoría 6 están aguantando 250 megahertz. Entonces ya tienen que ir entendiendo esta parte. O sea, no es que circuitos nomás, no. Ahora, Wi-Fi han debido escuchar que está trabajando dentro de la frecuencia de 2.4 GHz, ¿verdad? O 5 GHz en sus celulares deben ver. Tienen en sus celulares el Wi-Fi, la normativa 802.11, todas estas normativas, la A, B, G, N, A, C, si no sabían, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver una tablita. Una imagen resume más que 1000 palabras, diciendo, aquí esta está mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tabla nos está indicando la banda en la frecuencia que va a trabajar, pero fíjense, la frecuencia es fuerte, ¿no? Entonces, pero ya imagínense, aquí estamos hablando de giga, ¿no? O sea, de 10 a la 9. Sí, 10 a la 9. Entonces, de 2.4 GHz, por ejemplo, hoy en día todos los celulares actuales modernos están viniendo con la normativa AC. AC maneja 5 GHz, pero fíjense su ancho de banda, por eso es que son más extractores de datos, ¿no? 1000 megabits por segundo. Entonces, esta es la evolución. Todo nació entre la B y la A, ¿no? Entonces, tener una B era tener 11 megabits por segundo. Y tener lo que es el 54,5 GHz en la A. De ahí migró, creció a la G. Actualmente todos tienen N. O sea, N es lo vulgar y común. Todos casi tienen. AC todavía es un poco lujoso. Por ejemplo, un access point para la casa AC, o sea, en la cancha no creo que encuentren para vender. Todo lo que venden en la cancha está N, que están los 300 a 400 bolivianos. Un AC por lo menos lo vas a encontrar entre 1000 bolivianos para arriba. Entonces, ya bueno, pero eso no es la materia, pero quiero que tomen la importancia de la frecuencia. La frecuencia lo van a ver en toda su vida profesional. A no ser que se dediquen obviamente a lo que es el desarrollo de software y demás, ahí sí, no les interesa, ¿no? Eso sería la explicación un poco yendo a lo que es la frecuencia, ¿no? Lo importante que es el tema de frecuencia, porque está inserto en todo, ¿ya? ¿Aquí hay alguna pregunta, duda? Ingeniero, ¿cuánto dijo que vale el gigahertz? Te voy a matar. No, broma. El giga, más que todo, no se fijen tanto en el hertz. Todo el semestre anterior y todos los semestres pasados se tiene ese problema, ¿no? Piensan que es una unidad de medida, pero no, nada que ver. Es un prefijo matemático que lo que han llevado en colegio se repite aquí, ¿ya? Entonces,
Kilo, 10 a la 3, eso han llevado en colegio. Mega, 10 a la 6, han llevado en colegio. Giga, 10 a la 9, y así sucesivamente, ¿no? Giga, tera, bla. O sea, no lo asocien al hertz. Que cuando vamos a llevar resistencias o vamos a llevar otra cosa, hay también kilo ohm, mega ohm, y en corrientes hay al revés, miliamper, microamper, y me dicen, ¿en qué vamos a medir? ¿En microamperes o en miliamperes o en amperes? Amiguito o amiga, te digo, micro no es unidad de medida, es un prefijo, una abreviación, para mí es una abreviación matemática. Por flojera, no quiero escribir millones, le escribo M mayúsculo. No quiero escribir 1000, le escribo K mayúsculo. No quiero escribir 10 a la menos 3 o los ceros por delante, lo escribo M minúsculo, que es mili, o dependiendo de mi caso, mil y 10 sucesos. Los prefijos matemáticos que han llevado en colegios se repiten. No me confundan que es otra unidad de medida. Eso es una recomendación. Al rato, por ya te voy a matar de broma, ¿no? Porque cada semestre a veces algunas personas se aplazan por eso, o sea, piensan que es diferente unidad de medida, pero no, simplemente abreviación matemática para que no se vea feo los números. Ya, dicho eso, por favor me preguntan nomás, y a veces soy medio juguetón, medio sarcástico, pero a veces tal vez piensen que estoy a la mala, no es así, ¿ya? Es más divertido que pregunte. ¿Alguna otra pregunta o duda? Y una pregunta, ahí en la aplicación en la que está haciendo, ¿cómo ha unido esos puntos? No se preocupen todavía, pero si quieres te explico. O sea, hoy día es la clase demostrativa, no estoy avanzando simulación, pero vamos al intento, borrar este. Tengo acá, acerco mi mouse y aparece ese punto negro. No estoy presionando nada. Presiono, no suelto. ¿Ya? Presiono, no suelto. Voy donde quiero unir, aparece el punto negro y suelto. Listo. Esto lo voy a subir un poquito. Ya, y lo mismo acá. Ahora aquí no hay cómo unir. Entonces, cuando no hay cómo unir, vengo acá. Vengo aquí donde está al ladito el segundo icono, resistencia, y aquí hay un puntito. Ese puntito lo voy a arrastrar acá. Lo suelto encima y se une. A veces se une, a veces no. Tienes que chuntar. Y de aquí aparece otro puntito. Eso lo jalamos y listo, ¿no? Entonces, con eso, más que todo es muy intuitivo, no necesitan nada de, ¿cómo se puede decir? De mucha ciencia. Por ejemplo, acá aparece el punto, aprieto, no suelto, fíjense, no suelto, busco donde quiero unirlo, en este caso acá. Pero todavía no estamos avanzando en la materia de eso. Yo creo que la próxima clase, cuando avancemos circuitos, ahí sí yo les voy a decir, hagan clic acá, hagan esto. Y si la mayoría ya en su computadora, los que tengan computadora lo tienen activo y los que tengan simulador lo en Android también, entonces podemos avanzar paralelo conmigo, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestra forma de avance, ¿ya? Ahorita no se preocupen mucho, va a haber una clase, pues la próxima el lunes, exclusivamente voy a hacer, y al final de la clase voy a explicar qué tienen que traer instalado y demás. Ya, pero ya te he explicado eso. ¿Alguna otra pregunta o duda? Gracias, señor. Bien. Estos no sé por qué se ha borrado. Se me ha hecho bolas, che. Vamos a cablear de nuevo todo, ¿ya? Si no, corte va a ver, así que vamos a pasar. Esto lo borraré. Bueno, aquí tengo que explicar esto. Ya. Hoy día mi objetivo es de que diferencien corriente alterna y corriente continua. Nada más. Ya. No se preocupe todavía por el workbench, no, pero una imagen dice más que 1000 palabras, por eso me estoy basando en el workbench. Bien, volvemos a dibujar. Vamos a hacer un pause. Listo.
Entonces, tenemos esa situación, ¿no ven? Tenemos la onda senoidal. Por si acaso, si alguien sabe usar un multímetro y pone a 220, ¿qué creen que estamos midiendo? Estamos midiendo... ¿Ustedes quién ha avanzado en qué materia llevan? ¿Llevan ecuaciones diferenciales? Creo que no, ¿no? Ya les hago una pregunta. Vamos a pintar con lo... Cuando me decimos 220 voltios, creen que es... Voy a poner con palitos, ¿sí? De pico a pico, creen que es de la mitad acá. Otro color, vamos a poner un verde. ¿O qué creen que se mide cuando el aparato o en nuestras casas nos dicen 220? ¿Pico a pico o el verde? ¿Alguien? O ninguno de los dos. A ver, en el chat coloquen los que creen que es pico a pico, doble P. Los que crean que es solamente el pico, o sea, el verde, una P. Y los que creen que sea ninguno, la letra N. Rodrigo Huanca Maldonado, ¿por qué crees que es ninguno? Rodrigo Huanca. Sí, ¿Por qué es ninguno? no, se me equivocó, pensé que estábamos viviendo esto, la que es la frecuencia. No, ya, Catherine, ¿por qué es ninguno? Nicole Catherine, terceros. Nicole Catherine, ¿está o no está? William Bella Uribe. ¿Por qué ninguno? Ingeniero, ahí nosotros vemos que la frecuencia baja y sube. Ya. Weimar Ramiro Jiménez, ¿por qué ninguno? Nicole Catherine, sigo esperando tu respuesta de por qué ninguno. Marcelo Choque Cuellar. Eficiencia energética. Más o menos va por ahí. ¿Qué es eficiencia energética? ¿O sabes qué es voltaje eficaz? Explícanos si sabes qué es voltaje eficaz. Marcelo Choque Cuellar. Ya, les explico. Eso es cultura general más que todo, ya no va a entrar al examen. ¿Ya? Ninguno de los dos, ¿ya? Esto, el rojo, está claro. Estamos hablando del eje, para que quede más claro. Hace rato, cuando hablábamos de frecuencia, estábamos hablando del eje X. Ya, si quieren hablarlo así. Ahora estamos hablando del eje Y, el eje Y, si quieren llamarlo. El eje Y, ya,
demarcaría el voltaje. Si hacemos un eje de coordenadas, cero negro, un eje de coordenadas, ya. Cuando hacemos un dibujo de una onda senoidal, ya, estamos graficando voltaje versus tiempo. El tiempo se mide en segundos. Perdón, T mayúscula es periodo, ¿verdad? Y el voltaje se mide en voltios. ¿Ya? Entonces estamos hablando de estos dos ejes, ¿no? Entonces cuando yo les he hecho la pregunta, tal vez he hecho un poco muy al aire, estamos hablando del eje Y, entonces ahí estamos viendo voltaje. Entonces, cuando se denomina el rojo, se lo denomina voltaje pico a pico, o sea, del pico de los senos al otro, ¿no? Entonces, se lo denomina voltaje PP, ¿no? Pico a pico. Cuando es el verde, que es de la mitad, se lo denomina voltaje pico. Entonces, ahí estamos. Dentro de las reglas eléctricas, ¿ya? Dentro de las reglas eléctricas, lo que miden los multímetros, lo que miden ¿qué se llama? Lo que mide cualquier aparato de medición y lo que llega a su casa es obviamente el voltaje pico a pico, voltaje pico, pero lo que mide el aparato es usualmente por ahí, que se lo llama voltaje eficaz, ¿ya? El voltaje eficaz, como también conocido voltaje RMS, esos son los nombres, es igual a voltaje pico dividido en, ahora no tengo la raíz cuadrada, voy a dibujar, ¿no? Vamos a dibujar. Entonces, hemos dicho que tenemos el voltaje pico dividido entre la raíz de 2. Entonces, esto sería así, dividido entre raíz de 2. ¿Ya? Entonces, si en nuestras casas nos están dando 220 en el celeste, en realidad si agarraríamos un aparato como un osciloscopio, que es el que muestra la señal, ¿no? Entonces tuviéramos primeramente que multiplicar por raíz de 2, ¿no? Entonces, en la vida real, raíz cuadrada de 2 por 220, ¿no? El voltaje pico es 311 voltios, ¿ya? Y el voltaje pico a pico sería multiplicado por 2, ¿no? Que sería 600. Entonces, eso es un poquito cultura general. No medimos el punto cumbre, medimos este nivel azul, ¿no? Que si lo hacemos una línea para que se pueda determinar más o menos por ahí, ¿no? Entonces, es el voltaje pico dividido entre raíz de 2, ¿ya? Entonces, eso vale la pena a veces aclarar por cultura general, no piensen que se mide el pico de los picos, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Inge, entonces esto significa que teóricamente nuestros aparatos podrían recibir más voltaje o nunca van a recibir más de 220. No. Los aparatos están diseñados para recibir lo que es, o sea, si digamos el aparato es de 220, va a recibir pico a pico lo que hemos calculado. 311 por 2, 600. No, es simplemente para hacerles dar cuenta. Ustedes saben que es una onda senoidal.
Y tal vez están pensando que cuando ustedes miden 220, esos 220 es esta barra roja. No es así, es esta barra celeste, nada más. Los aparatos están diseñados como un engranaje hecho 220 para 220 y los aparatos que tienen el autovolt, o sea que se autoconvierten a 110, eso ya es otro tipo de electrónica, pero también se adapta. No, ningún aparato está diseñado para más de 220, si es que no dice del fabricante. Hay bombas de agua que están para 380, ¿no? Pero eso ya es conexiones estrella de otro tipo. Hasta aquí estuviera claro qué es alterna, corriente alterna, esto es el tema, ¿no? Ahora, vamos a pasar a corriente continua, si no es que no hay alguna otra duda. Ya. Esto lo dejamos ahí, por si necesitamos. Continua. En la continua es más sencillo, casi no hay que pensar nada. Vamos a reemplazar por una continua. Está con 12 voltios. Ya. Veamos acá. Ya, fíjense, me sale 0. ¿Pero por qué? Porque está en alterno. Tengo que cambiar a continuo. Voy a hacer clic. Ahora sí, 12 voltios. Vamos al osciloscopio. En el osciloscopio hay una rayita encima del otro. Vamos a ver. Perdón. Estoy... Ya, ahí lo vamos a dejar la rayita, vamos a hacer un pause. Fíjense la rayita, aquí abajo mi canal A dice 5 voltios por división. Entonces un cuadradito es 5 voltios. Entonces 5 más 5, 10. Y esto medio que coincide, no menos, es cabalito, 12 voltios. Y es una raya continua, tal cual dice. El multímetro también me marca 12 voltios continuo. Entonces aquí, la corriente continua es una raya continua, así. Entonces, no hay mucho que hablar aquí, no hay periodo, no hay frecuencia, no hay nada, ¿no? Simplemente es o hay voltaje o no hay voltaje, ¿no? Es como una señal discreta. Ahora, ustedes manejan bastante esto de la corriente continua por el tema de sus celulares, ¿no? Sus cargadores vienen de 5 voltios, si no me equivoco. No, 5 voltios. Y el tema de... Lo único que varían es la corriente. O sea, de cargador a cargador. Si tienen tiempo o les gusta esta área de la eléctrica, pueden ver de History Channel, creo que es. Si no me equivoco, son los titanes de la industria, creo que es una serie de 7 o 9 episodios, creo. Y hay uno de los episodios donde habla justo la guerra entre la alterna y la continua. O sea, como historia estaba la batalla entre Tesla y Edison, ¿no? Tesla apoyaba la corriente alterna y Edison apoyaba la corriente continua. Los gigantes de la industria, si no me equivoco. Entonces, Tesla era una batalla de licitaciones, ¿no? O sea, de mega empresas, porque si se dan cuenta, antes todo era queroseno y la empresa que iba a ganar, ya sea con continua o alterna, iba a dominar el planeta, y es lo que ha pasado. En la licitación de las cataratas del Niágara ganó Westinghouse con Tesla, ¿no? Y ganaron la corriente alterna. Entonces, como ha sido la primera hidroeléctrica del planeta, entonces a partir de eso se han empezado a producir centrales hidroeléctricas de corriente alterna. Entonces todo el planeta se ha vendido lo que es
centrales de corriente alterna, ¿no? Y la continua fue desplazada. Si hubiera tal vez ganado Edison con la corriente continua, todo el planeta ahorita sería corriente continua. Entonces, eso ha sido una batalla bien grande de estas empresas. Para ir viendo hoy en día cómo estamos en la realidad. En la realidad estamos de que dependemos bastante de la continua por tema de laptops, cargadores, cargadores de celulares, y hoy en día estamos implementando el sistema 3G de sistemas fotovoltaicos. ¿A qué me voy? En el campo, ya. Un campo, cuando ustedes colocan un panel solar, este panel solar sí o sí se va a convertir a corriente DC, ya, a corriente DC. Y ustedes, para convertirlo a alterna, ¿qué tienen que colocar? Se lo denomina inversor, ¿ya? Un inversor es aquel que va a convertir corriente continua a corriente alterna. Incluso venden, no sé si alguien tal vez tenga para su auto, lo enchufas a la cigarrera y te bota 220 voltios, ¿no? Entonces el sistema de paneles solares está entrando a un banco de baterías, y aquí pueden ver, este es el inversor que lo va a convertir a 220 voltios dependiendo del país. Pero si se dan cuenta, es un montón de dinero. Un inversor por lo menos está para una casa por lo menos unos $1,000, ¿no? Entonces perdemos dinero. Pero hoy en día, con los sistemas fotovoltaicos híbridos, ya, o el sistema 3G, ojo que ese 3G que les hablo no es nada que ver con el sistema de celulares que ustedes ven, 3G, 4G, 5G, no, nada del país. Está que sin inversor alimentes toda la casa, cosa que ya es medio posible. Un foco LED que ustedes compran en la ferretería o en alguna tienda está más o menos entre 15 a 20 bolivianos, lo normal. ¿Pero por qué? Porque tienen que convertir 220, o sea, corriente alterna a corriente continua. Pero sería mucho más económico que el foco sea directo a corriente continua, o sea, de 12 voltios o de 5 voltios. Dos, los cargadores de celulares manejan 5 voltios, ¿no? Entonces, si en vez de poner toda esta vaina ¿cómo se llama?, de inversores, vamos configurando. Ya, nos vale el regulador, sí tenemos que tener, porque a veces eliminamos el inversor. Perdón, me equivoqué. Eliminamos el inversor. Ya. Nuestros focos, y hacemos un pequeño cambio. Aquí hay una gran disyuntiva, ¿no? O manejamos 12 o manejamos 5, dicen, ¿no? Ese es todavía el problema en el planeta, no saben con qué van a universalizar, ¿no? Yo la verdad que me iría un poco más tal vez a los 5, pero ahí tendría problema con los televisores. Eso es también otro problema. Ahora ustedes dirán, 5 voltios mi foco, tranquilamente con 5 voltios. Cargador de celular, que es lo que más ustedes utilizan, 5 voltios. Cargador de laptop, lamentablemente necesita 19 voltios. Tal vez puedan poner un adaptador o algo así. Los televisores, no sé si han visto, otros vienen con plug de DC. O sea, alguien tal vez tenga. Entonces, igual, puedes enchufarse directo los 5 o 12 voltios. O en todo caso, puedo tener aquí 2 reguladores de carga, uno de 5, de 2. Me olvido del inversor y toda mi casa lo empiezo a volver DC, pero con panel solar. No, pero eso es más que todo para el campo. En el campo, ustedes saben que llegue energía eléctrica es un lujo. Entonces, existe esta nueva moda de convertirlo la casa a DC. Convertirlo a la casa DC. Incluso hay casas híbridas donde llega la energía eléctrica, pero toda la iluminación es DC. ¿Por qué? Por los paneles solares, por la energía eólica, toda la energía que genera el
se llama? El viento, los paneles solares, usualmente lo están botando a DC. Entonces, con eso tranquilamente están ya independizando su casa y bueno, ahí, ¿no? Entonces, el DC no está tan muerto, digamos, tiene su pro. ¿Cuál es la ventaja y desventaja del AC y DC en tanto comunicaciones como en transmisión eléctrica? El AC, corriente alterna, puedes transmitir bastante distancia, estamos hablando del orden de los kilómetros. El DC, la corriente continua, esta rayita, no se transmite distancias largas, va rebajando con el transcurso de la distancia, o sea, no es óptimo para transmitir distancias lejanas. Por eso con los paneles solares sí o sea, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque está el panel solar en tu techo y las distancias no son largas, ¿no? Pero si digamos tú quieres transmitir de la plaza, desde un pueblito, a todos los domicilios de esa casa, entonces sí va a haber pérdidas, ¿no? Eso es el tema de DC. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda. Entonces, Inge, la razón, digamos, por la que ha ganado la corriente alterna sería ese uno de los motivos, digamos, que es complicado esparcir la corriente continua. Sí, la verdad que sí. A nivel de costos, el cable tuviera que ser más grueso. Hay muchos factores por los cuales físicos ha perdido. Otro que es más, una cosa, el DC es más peligroso que el AC. Ustedes dirán, pero pucha, tanta gente se electrocuta con corriente alterna. ¿Cómo que es más peligroso? En corriente alterna te da un tiempo de vida, si te das cuenta. A veces, no sé, alguno de ustedes se echa patear en el enchufe y te alerta, o sea, te hace vibrar. Alguna vez cuando tocas un chicotillo desnudo, igual te patea, como lo llaman vulgarmente, pero tienes ese tiempo para reaccionar. En DC, si fuese 110 voltios o 220 volts, corriente continua, directamente sería como un relámpago hacia tu corazón y mueres instantáneamente. Entonces, el DC es mucho más peligroso que el AC. Eso también es otro factor. A nivel de cables también ha sido otro factor, ¿no? Pero tienen sus otras ventajas, ¿no? Como se carga de baterías y demás cosas. En el automóvil ha pasado lo mismo, no sé si han escuchado la historia del automóvil. Ha habido una carrera de autos, si ven también hay un documental, entre un auto eléctrico y un auto a gasolina, antes de que se empiece a producir en masa los motores a gasolina. La carrera ha funcionado, o sea, ya habían hartos autos a batería, o sea, auto eléctrico, ya habían bastantes. Entonces sucede que por algún desperfecto mecánico, no de batería, mecánico, el auto perdió y la gente ha invertido en motores a gasolina. O sea, esa carrera ha definido la historia del planeta. Si no, ahorita estuviéramos ya o sea, lo que ahorita estamos pensando que es moderno, esa época ya había. Entonces, todo es cuestión también político, económico, moda, o sea, no hay una explicación a veces lógica, ¿no? A veces es una convulsión social nada más, que agarran, miran, este ha ganado, este debe ser mejor y sin criterio común arranca. Volvamos a lo nuestro. Dentro de su carrera, ustedes, por ejemplo, lo que les iba diciendo en la anterior clase con un panorama, van a estar inmersos más o menos en un factor que a veces tienen bastante problema, es en la UPS, ¿no? O de ingeniero de sistemas va a caer usualmente en eso, ¿no? Les digo, los únicos de desarrollo tal vez no van a caer a lo que son los UPS. Pero hagas domótica, hagas
hagas lo que hagas, vas a caer lo que es un UPS. ¿Qué es una UPS? Es una unidad de sistema de poder ininterrumpida, ¿no? Entonces, muchos lo confunden como un estabilizador, ¿no? Dices, no, es un estabilizador, ¿no? La diferencia es que tiene una batería interna, ¿ya? La batería es DC. Eso es lo interesante, no puedes almacenar corriente alterna, o sea, almacenas y las baterías son DC, ¿no? Entonces, todo UPS que compren en otras palabras, que son UPS es una batería como de la laptop, ¿no? La laptop tiene su batería, por eso no se apaga la computadora cuando se desconectan el cargador. Lo mismo, es una batería. Esta batería o este UPS, ¿no? Tiene que tener internamente su sistema de conversión de la batería al sistema alterno. En otras palabras, tiene inserto un inversor, ¿no? Entonces, ya estarán dándose cuenta ahora, tal vez un poco más, que tiene una electrónica muy, se puede decir fina, para lograr botar los 220 requeridos. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los... Ahora, ¿cómo diseñar esto? Lo vamos a ver el lunes en el tema con fórmulas, ¿no? Con watts. Algo para que ya vayamos introduciendo. Cuando ustedes compran un foco y dice ahí su watts, por ejemplo, lo clásico que antes había, antes de que aparezcan los LEDs, decíamos focos de 100 watts. Entonces, estos foquitos consumían 100 watts. Entonces, las computadoras, si me pueden decir, podemos hacer ahorita un criterio, un ejemplo. Los que están con laptops, a ver, vean en sus cargadores de cuántos watts es. Con la letra BW va a aparecer. Y si no aparece la letra BW, va a aparecer la letra A de amperaje. Los que están con cargadores de celulares, lo mismo, vean sus cargadores y vean qué letra aparece. Puede aparecer la letra A o puede aparecer la letra W. En los cargadores estoy segurísimo que va a aparecer A, no creo que aparezca W. A ver, chequen en este momento y en el chat coloquen los valores que encuentran. Ya, tenemos los valores. Antes vamos a responderle aquí una pregunta de Beyman. Y en síntesis, ¿a qué llamamos corriente continua? En síntesis, podemos decir que la corriente continua, ¿no? Es una carga, vamos a hacer el dibujito. Aquí está la rayita, ¿no? Es una carga eléctrica, por eso hay un voltaje. Fíjense, la referencia está al medio y sube 12 voltios, ¿verdad? Entonces sería una carga eléctrica continua en el tiempo sin variación, ¿no? Continua en el tiempo sin variación. Y la alterna es lo contrario. La alterna sería una señal discontinua, ¿no? con una variación de frecuencia. Entonces, dime. Disculpe, y esta corriente alterna, debido a las subidas y bajadas, pero dentro de un rango, no presenta esa, ¿cómo decir? Esa desventaja de que va bajando a lo largo de las distancias. Claro, baja. No, a lo largo de las distancias que baje la señal, no. El término físico correcto se llama atenuación, alfa.
En término eléctrico, la pérdida de las señales se debe a alfa es igual a atenuación. ¿Ya? Atenuación es el nombre correcto para decir la pérdida de señal. Existe pérdida de señal, no es que no, ¿ya? Nada es perfecto, pero es mínima en distancia de kilómetros. Por eso es que el Wi-Fi, el WiMAX y todas las señales 3G, 4G, 5G están en una modulación digital con alterna, porque si no, no llegarían a tu casa, no llegarían a... Entonces la atenuación es mínima, o sea, es poco a poco. De que se atenúa, de que hay pérdida. Pero en la continua es mucho más rápido. Con decirles, a ver, los que manejan Arduino, máximo vas a poder confiar 1 metro de Arduino a Arduino. Si ponemos una señal alterna con un módulo especial que le compramos, tranquilamente te vas a llegar al orden del kilómetro. ¿No? Entonces, de que existe pérdida, si no, pucha, sería la comunicación ilimitada entre todo el planeta. No, hay pérdida, pero es mínimo. Por eso es que en cada barrio se coloca transformadores, no sé si han visto en los postes, transformadores grandes, en una esquina para casi todo un barrio. Entonces, eso es porque ahí necesitan regenerar la energía eléctrica. Pues te digo, no es tan ilimitado, no, ¿ya? Tienen que regenerar. Por eso hay transformadores en los barrios, van a ver unos transformadores con postes para regenerar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, existe. Pero si fuese DC, cada esquina tuviéramos que estar colocando regeneradores. No sé si con eso he respondido tu pregunta, estimado. Sí, Inge, y disculpe, brevemente podría explicar cómo funcionan esos transformadores. Es nuevo para mí. Sí, es una bobina en realidad, por eso es su nombre, transformador. Ustedes lo deben tener tal vez en algunas fuentes de voltaje de los más pesados. Los cargadores de celular hoy en día son electrónicos y no tienen transformador. Pero han de tener alguna vez algún transformador de algún juguete, de algún aparato eléctrico que es pesadito, ¿no? Pesadito. Voy a poner una foto y te voy a explicar. Entonces, tenemos estos, por ejemplo, esto lo van a ver en Elfic, ¿no ves? Grandotes. Los de barrio, son estos. Existen dos tipos ¿cómo se puede decir? De objetivo. Dentro de la energía eléctrica, cuando ustedes vean esos postes gigantes que están yendo hasta 4 cables, puede estar llevando 10.000 voltios o más. Y entonces llega al transformador de una casa, de un barrio. Entonces, como esos 10.000 no va a llegar neto, los 10.000 va a llegar hasta los 9.000, 8.000. Este transformador internamente lo va a convertir a 220. ¿Cómo lo hace? Lo ves brevemente. Tiene 2 bobinas usualmente. Eso es la esencia de un transformador, ¿no? Tiene un bobinado primario y un bobinado secundario. Si aquí le entra vamos a agrandar la imagen un cachito. Pues me olvido que estoy con... Algunos de ustedes tienen celulares. Entonces llega un bobinado primario, E1 es el voltaje 1 y E2 es el voltaje 2 de salida. Entonces para esto es toda una materia de cómo hacer transformadores de todo tipo ahí, ¿no? Entonces, y hay una fórmula matemática en la cual tú, según los embobinados, tú vas a sacar. Por eso les digo, los transformadores tipo cargadores que deben tener pesaditos en la casa, los que son más pesaditos llevan esto porque son placas metálicas. ¿Ya? Son placas metálicas en las cuales está aquí embobinado unos alambres. Entonces, en el caso de ustedes, a veces necesitamos reducir el voltaje a voltajes mínimos, a 30 voltios, para de ahí sacar DC. ¿No? En el caso de los barrios, van a llegar 10.000 voltios, 40.000 voltios, no sé, dependiendo al potencial que van a necesitar, y se lo transforma a la casa, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo funciona. Ustedes me dirán, ¿los transformadores ahí adentro y todo desarrollados? Sí. Incluso hay transformadores con aceite para que esto ya enfríe.
¿no? Porque los transformadores de juguetes que van a desarmar alguna vez van a ver estas placas, son placas metálicas para que vaya disipando el calor. Pero los transformadores estos de las fotografías ya llevan otro tipo de disipación, ¿no? No son solamente placas, son prácticamente aceites, ¿no? En formato de aceite. Incluso hay personas que ese aceite lo usan para el reumatismo, no sé, se debe energizar, ¿qué harán? Ni idea. Estos son los de barrio, ¿no? Los deben ver ustedes en los postes. Entonces, síntesis transformador es la conversión de un potencial eléctrico a otro. Ahora, que existe transformadores que te lo van a hacer al revés, de pequeño a grande, también hay, ¿no? Esos son los toritos eléctricos. Ustedes me dirán, el torito eléctrico es el que utilizan las personas para protegerse de los maleantes. Tiene una batería tal vez de 12 voltios y bota 5.000 voltios para electrocutarle al maleante. Entonces, eso es al revés, tiene internamente un transformador de pequeño a grande. Es lo mismo, la misma idea. No sé si con eso está aclarado. Sí, gracias, Inge. Nada, ya. ¿Dónde estábamos? No, me estaban respondiendo 2 amperes, 200. Muy bien, la síntesis que quiero llegar es lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, los que tienen laptop, ahí dice 45 watts, 3 amperes debe ser cargador del celular. Nadie más ha respondido. Ya. En este otro lado, aquí han respondido 45 watts, 65 watts, 45 watts, 5 amperes, 19 voltios, eso no es. Ezequiel Gerstel dice, el amperaje de salida es mayor que el de entrada, eso depende del transformador. Se puede variar a tu antojo, puede ser más grande o más pequeño. Eso es lo bonito de la electrónica, puede hacer lo que te dé la gana. Muy bien, vamos a basarnos en su compañero que tiene 65 watts, Janina Suárez, ya. Y aquí tenemos 7.5 amperes, pero no, nos basamos en esto. 65 watts. Los que están con computadora de torre, debe ser ahí atrás 500 watts, 600 watts, su fuente de voltaje. No les voy a pedir que vean, porque a veces viene dentro de la torre, ¿no? Hay que destapar la lateral izquierdo o lateral derecho. Pregunta. Ustedes que ya están un año con el virtual, los que están con torre, ¿ha subido el consumo de energía eléctrica? Colóquenme en el chat los que están con torre, o sea, con CPU de torre. ¿Sí o no? Coloquen en el chat sí o no. Participen, pero por favor. Los que están con torre, coloquen sí o no. Ya. Ahora coloquen los que han colocado sí. Si saben, solo si saben, ¿ya? Solo si saben. Antes de la pandemia, ¿cuánto gastabas en energía eléctrica? O sea, antes de entrar a las clases virtuales. Y ahora que estás con virtual y con la torre, porque más o menos deben encenderlo casi media mañana al día, ¿cuánto se ha incrementado la luz? Digamos, antes costaba 100, ahora cuesta 200. Colócamelo antes 100, ahora 200, digamos, no sé. Si es que saben, si no saben, bueno, déjenlo así. O en porcentaje, ¿cuánto por ciento ha subido su consumo? Ya, aquí tenemos dos datos. Dime, Catherine. Quería agregar como un dato, yo antes tenía un internet y más o menos eran 7 máquinas y de luz hace 5 años pagábamos como 500 bolivianos. Exacto. O sea, solo de esas máquinas, de las 7 máquinas, ni siquiera estaban prendidas todo el día. La principal obviamente sí estaban prendidas como 10 horas, pero las demás se apagaban y estaban prendidas 4 horas al día más o menos.
Exacto, a ver, vamos a trabajar con ese dato, buen dato. 7 PCs, 500, un promedio de 500 bolivianos mes, ¿verdad? Sí, ingeniero, a veces aumentaba a 700, pero era cuando el mes iba bien. Pero 500 bolivianos el estimado al mes. Yo creo. Bueno, pues ese es un buen dato. ¿Esto a qué me voy? Ustedes que son de sistemas, yo lo que no entiendo, la verdad, es, por ejemplo, en el mercado nos obligan a comprar esas fuentes de voltaje. Primero vamos a responder individualmente, después me encanta este dato de la señorita. También utilizábamos estas, no sé si conocen, ¿cómo se dice? Los enchufes que son especiales para que no sobrecargue el... ¿Cortapito? ¿O estabilizadores? Sí, algo así, ingeniero, que eran como grandes, ¿no? Para que, como tantos motores estaban de una sola conexión, pues no se sobrecargue y explote todo. Claro, sí, te entiendo. Muy bien. Ahora fíjense, si vemos el chat, te agradezco, ahorita vamos a también trabajar con eso. Por ejemplo, aquí tengo 100, ahora 167, casi un 50%. Antes 90, igual 50% de André. Vámonos a datos de acá. 97, 130, un 30%, 80, 130, casi un 50%. ¿No? ¿Qué pasa? Yo tengo una empresa de lo que es de redes y telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, cuando una vez la vendí por loco, mis laptops, y les dije, usaremos las torres, ese mes se me disparó la energía eléctrica. Más o menos como la señorita, pagué unos 500 y más, y éramos apenas 5 personas. Y cuando teníamos las laptops, prácticamente el hecho de la energía eléctrica era, pues no pasábamos de 120 a 130 bolivianos, entonces era abismal. Entonces lo que tienen que ponerse a pensar son dos cosas. A veces la laptop es una inversión, no es un gasto. ¿En qué sentido? Fíjense, la persona que está gastando 30, digamos, ¿no? Entonces, por mes ahorraría más o menos entre 30 y 40 bolivianos, tal vez, ¿no? Aquí otra persona lo mismo. Ahora, otro es de que compren las torres, las mini torres, ¿no? Mini tower que llaman, pero lamentablemente no existe para vender acá en el medio. O sea, la verdad que no hay, no sé por qué, la gente no les gusta comprar. A ver, vamos a ver, estas igual son nomás son las que tienen cargador de laptop, en otras palabras, ¿no? Entonces, micro le pondré, su mini medio grande. Entonces, a ver. Esto en ver, acá está, mejor ejemplo. No, es un truche canchero, ¿no? Por ejemplo, para café internet, yo también tenía café internet con un socio y la verdad que sí se nos disparaba la energía eléctrica. Entonces, estos llevan fuentes de 500, 400 watts y este lleva cargador de laptop. Entonces, este te va a consumir mucho menos la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto es un balance que tienen que hacer también del tema eléctrico, ¿no? Porque las computadoras, y a veces es absurdo, especialmente con las personas que no tienen computadoras gamer, que han comprado una computadora básica para solo pasar clases y algún que otro programa. Entonces les basta y sobra este tipo de torre, ¿no? Estas torres se han fijado para tarjetas gráficas que internamente le puedes meter 1, 2, con sus megaventiladores. Pues si no vas a hacer todo eso, obviamente vente esta de la más pequeñita, ¿no? Entonces ahorras energía eléctrica, cuesta menos, y etcétera. ¿No? Entonces ahora lo mismo, ¿no? Volviendo al Excel de la señorita, las computadoras terriblemente gastaban la energía eléctrica, ¿no? Pero si el café internet no era gamer, o sea, porque hay cafés internet solamente de acceso a páginas y demás, tal vez valdría la pena uno de estos, ¿no? Pero el mercado, o sea, en otras palabras, la cancha de Esteban Arce, no hay para vender, no existe. Entonces, a veces tienes que recaer a una laptop, ¿no? O simplemente conformarte con una torre, ¿no?
Pero esa es una explicación que les puedo dar para que vayan pensando, por ejemplo, si estás en una empresa tipo Unilever, el otro día uno de mis alumnos ha entrado, que no Copelme. En Copelme él ya toma seriedad, ¿no? Y quiere comprar las Intel Atom, creo que es. No, o sea, me he olvidado. De Intel sacó igual su versión pequeña, ¿no? Con i7, i9 incluso. Entonces, pero ahorras energía terriblemente, ¿no? Y a la larga la empresa le es una inversión porque recupera de a poco la inversión de la computadora. Entonces, todo esto a nivel de fórmulas, el lunes lo vamos a ver ya con la ley de Ohm, vamos a ver cómo se maneja la corriente, algunas de las preguntas que pueden ser corriente más, menos, en qué afecta la corriente, en qué afecta el voltaje y en qué afecta todo el resto, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, duda hasta acá. Ya. ¿Qué necesito para el lunes? Para que sea más didáctica y no sea bien aburrida esta clase. Necesito que los que tengan laptop lo traigan instalado ¿qué se llama esto? El Electronic Workbench. Y los que tengan celular, ¿dónde está? Los que tengan celular, aquí vamos a ver clases archivadas, laboratorio de circuitos, aquí creo que tenía software simulador, el Android Circuit Studio, ¿ya? No lo voy a, o sea, es gratis, de Android se baja. Los que tengan iPhone, lamentablemente no he encontrado nada para iPhone gratuito, lamentablemente es paga. Ya, entonces vamos a publicar. Voluntario, ya no es obligatorio. A ver, lunes, descargar. Android Circuit Studio, ¿no? Entonces con eso también vamos a poder seguir, ¿no? Es que vamos a hacer ley de Ohm, por ejemplo, el día lunes. Les voy a decir, vale, vamos a verificar la ley de Ohm. Tengo 12 voltios, 1K, ¿no? Y la fórmula de ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia. Y ya, chicos, verificaremos, les voy a decir, ¿no? Entonces, 12 entre 1000. 0,12, 12 miliamperes sale la ley de Ohm. A ver, verificaremos. Vamos a, estoy haciendo rápido porque el lunes vamos a hacerlo detenidamente. Hago clic y 12 miliamperes. Sí, ingeniero, correcto, funciona. Entonces, pero quiero que ustedes lo toquen, lo palpen, porque como al rato una señora dice, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Al final es aburrido, ¿no? Para eso mejor ven un video de YouTube y no asisten a mi clase. Entonces vamos a ir viendo así, avanzamos de simulación, verificamos con la teoría, avanzamos simulación, verificamos con la teoría, y así vamos a ir terminando la clase del día lunes, ¿no? Y los que tengan celular, como están. Es lo único que necesito para el lunes, por favor. Voluntario, no es que los voy a controlar, nada. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a detener la grabación. Ingeniero, una consulta. Escucho. ¿Usted conoce otro workbench, digamos, más moderno tal vez, con el cual, digamos, tal vez tiene otras opciones o mejores opciones del que usted ofrece, digamos? Solo por conocer. Sí. Su versión, ¿qué se llama? Evolucionada es Multisim. Se va a comprar la empresa a Workbench. Multisim, entonces en su versión última puedes bajar. Pero yo te sugiero, lo voy a subir, como tú dices, solamente para ver cuál es mejor. Lo que nos encanta a la mayoría de los diseñadores de circuitos es Proteus, ¿ya? Proteus tiene más realidad. Incluso viene con librería para Arduino que puedes emular, ni siquiera simular, emular la realidad del Arduino. Entonces, incluso en pandemia para alguna tesis hemos hecho con eso y es anillo al dedo. O sea, el simulador todavía te miente, pero el emulador no. ¿Por qué? Porque va a trabajar con tu código compilado de tu Arduino C. Entonces, el Proteus presenta mucha más variedad e incluso tiene diseñador de placa electrónica para que lo diseñes en su ISIS. Perdón, el ISIS es el simulador y el otro es, bueno, se me ha ido. O sea, tiene aplicativos en los cuales tú puedes evolucionar mucho más. Si quieres incursionar en eso, lo voy a subir con su crack. Yo creo que mañana, pero voy a buscar entre el que es mejor craqueable. Ese sí necesitas craquear.
El multisim también necesitas craquear si te vas a la última versión, ¿no? Entonces ya depende del gusto de cada quien. Multisim se lo ha comprado Electronic Workbench. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, un favor, la anterior clase dijo que iba a subir exámenes pasados y que si no los subía le hagamos recuerdo. Ah, es cierto, ¿ve? Eso también me olvidaba. Ya, lo subo a uno medio, ese sí lo tengo a mano. Lo voy a subir. ¿Algo Está bien, más? muchas Disculpe, Inge, los videos que están en el mail que nos pasó sirven para entender mejor el tema, ¿verdad? Para los que quieren hacerlo de verdad, digamos. Y sí, también te sirve, obviamente. Ahí está bien, gracias. Ingeniero, la anterior clase dijo que nos iba a dar la lista de materiales para los que queríamos comprar y realizarlo. Ah, acá, cierto, me olvidé. Ahorita mismo lo haremos eso. Ya, a ver. Inge, disculpe la pregunta, pero ¿de dónde podríamos comprar específicamente el protoboard? Ya, lo penoso es de que si yo les digo va a parecer de que les estoy direccionando a alguien o algo, ¿no? Entonces, ahorita un cacho, vamos a la primera anotar esto, ¿ya? Protoboard, multímetro. Resistencia de 220, aquí de 1000 ohms, un counter. Eso cada uno 50 centavos cuesta, ¿ya? No pagar más de eso. Necesitamos protoboard, multímetro, 5 resistencia, 5 resistencia. ¿Qué más necesitamos hoy para esta vaina? Aprovechando que van a ir LEDs, ustedes no van a necesitar. Ya, la fuente de voltaje quisiera que deben tener un cargador tal vez de celular. Lo vamos a cortar sus 5 voltios ya. Un cargador de celular en sus patitas, o sea, me refiero a la punta del cable, lo vamos a cortar y vamos a tener los 5 voltios, ¿no? Un cargador de celular. Que no vuelvan a usarlo. ¿Vale? Entonces, analícenlo. Esto es el costo. Esto cuesta un boliviano. El cargador del celular creo que cuesta 15 bolivianos. Eso ustedes tal vez saben más que yo, ¿no? Si ya tienen en casa uno que ya está, que no cargue, le cortan de la mitad. Esto espero que vamos a aclarar. No obligatorio. Ya, no obligatorio. Listo, los exámenes busco y los subo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Nos vemos el lunes, muchachos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.